lugar, quiero darles la bienvenida a los que están acá, ahí detrás de estas pantallas, compartiendo con nosotros el interés por pensar un poquito lo que nos pasa. Mi nombre es Carmen González, yo estoy a cargo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica. La Universidad Católica de Santa Fe tiene una identidad que la hace hija de la Iglesia Católica, de la Iglesia santafesina también. Por lo tanto, como consecuencia de esa identidad, para nosotros es realmente importante poder hacer efectivo el diálogo, en tanto deseo, es un deseo real, hacer efectivo el diálogo entre la filosofía y la teología. Nos ha llevado muchos años, nos sigue llevando todavía mucho tiempo y mucho trabajo lograr ese diálogo, pero este conversatorio de hoy creo que es un gran paso y es un primer gran testimonio de que es posible que nos sentemos a pensar juntos y a opinar juntos los que provenimos de la filosofía y de la teología. Este es el cuarto conversatorio que la facultad lleva adelante, sostuvimos dos primeros en privado, porque eran una prueba, uno sobre educación y otro sobre filosofía, pero como eran un ensayo no los hicimos públicos, los grabamos, y la idea es que podamos subir, cuando esté el video editado, podamos subirlos a un canal de YouTube, y quien quiera pueda seguirlos. El tercer conversatorio fue público, sobre educación en el nivel inicial, y también contó con 50 personas asistentes, como más o menos estaremos hoy aquí presentes. Estos conversatorios tienen la finalidad de, primero, en términos de la historia de la facultad, es de hacer en la virtualidad lo que solíamos hacer en la presencialidad. Nosotros, los de filosofía, durante mucho tiempo teníamos encuentros de diálogo en donde los alumnos, los docentes, Juan Pablo se está riendo porque se está acordando de aquellos momentos, supongo que sea por eso que sonríe, hacíamos esto de encontrarnos para pensar algunas cosas a partir de un texto y demás. En estas circunstancias, por supuesto que no podemos sentarnos en la misma mesa y poder vernos y tocarnos, sobre todo, pero que estamos siendo tocados todos es evidente por esto que nos pasa. Entonces, estos conversatorios tienen la finalidad de pensar un poquito qué nos pasa con lo que pasa. Para poder pensar una de las tantas cuestiones que nos están pasando, los invité por el lado de primero me parecía que era un tema fundamental, la mirada o la dimensión antropológica, que podamos detenernos un ratito a pensar qué nos está pasando a nosotros a nivel humano, cómo vivimos nuestra propia humanidad, cómo le hacemos frente a esto que nos pasa, que esto que nos pasa podríamos llamarlo perfectamente un acontecimiento. Es una categoría filosófica interesante que indica un hecho que no fue previsto. Un acontecimiento es eso, es algo que sucede de manera absolutamente imprevisible, y esto ha sido absolutamente imprevisible. Bueno, para pensar un poco lo que nos pasa frente a este acontecimiento, invité por el lado de la antropología filosófica a dos profesores de filosofía que tienen a cargo la cátedra de antropología filosófica, que han tenido en otros momentos también esta cátedra, que son Luis Capellari, que va a ser el primero a quien yo le dirija la pregunta. Él es egresado de... ¿Querés levantar tu mano, Luis? Así todos bueno, se ve tu nombre, está bien, se ve tu nombre, ya se ve que sos vos. Luis es egresado de la Universidad Nacional del Litoral, pero es docente de la Universidad Católica, y trabaja en el área de la antropología desde hace muchos años con nosotros. Y Juan Pablo Viola, ¿sí, no? ¿Sí, Luis? 10 años. Es así. Bien. Y Juan Pablo Viola, egresado de la facultad nuestra, de la Universidad Católica de Santa Fe, pero que durante un tiempo largo se fue a España, y después se fue a Perú, y finalmente volvió a la Argentina, y está actualmente en Rosario. Con Juan trabajamos en antropología también durante mucho tiempo. Conozco su perfil formativo y sus deseos o debilidades por la antropología. Pero también en una mirada antropológica, teológica, o tal vez más que teológica, pastoral, se me ocurrió invitar a dos sacerdotes que también son parte de la universidad de modos distintos,
al padre Carlos Escatiza, que es actualmente vicerrector de formación de la universidad y es docente en las cátedras de teología en el departamento, para que nos ofrezca su mirada teológica, pero también pastoral. Y a Enzo, que también es sacerdote de la diócesis de Rosario, que tiene la ventaja, para mí, una ventaja es que, además de ser sacerdote, estudia filosofía. Para mí es una gran ventaja eso, que no es demasiado común que los sacerdotes decidan estudiar, quieran estudiar filosofía. Enzo es alumno nuestro, tiene su tesis lista para ser defendida, su tesis de licenciatura lista para ser defendida, y la cuarentena lo acuarentenó, lo aisló, y la posibilidad de escuchar su defensa y que se convierta en licenciado en filosofía está a la espera de volver. Bienvenido, Enzo, él está en Rosario, y además es capellán de la sede de la universidad en Rosario. Bueno, hecha la presentación, somos todos amigos, y entonces es muy probable que yo me olvide de las formalidades y lo llame como lo llamo siempre, y le digo a Luisito, te voy a hacer la primera pregunta. La modalidad es esta, nos tomamos 10-15 minutos para responder la pregunta que yo les hago, y el resto empieza a pensar qué responder, qué objetar, qué agregar, qué sumar, el resto de los invitados participantes. Los oyentes anotan las preguntas, las escriben, las envían por el chat, etc. Luisito, mi primera pregunta para vos tiene que ver es una mirada antropológica, pero teñida o atravesada por una cuestión cuasi política, que diría. Cuando allá por marzo la OMS decretó o estableció que esto que nos estaba sucediendo era una pandemia, evidentemente vimos trastocado absolutamente nuestro modo de vivir. Y una de las cosas que cambiaron notablemente fue, entre tantas cosas que cambiaron, notablemente fue la relevancia enorme que cobró el Estado. Un fenómeno político que a nosotros nos llama bastante la atención, a algunos nos llama bastante la atención. Vimos de golpe un Estado que que asumió su paternidad y nos dijo quédense en su casa y hagan lo que yo les digo porque yo les voy a cuidar. Y los ciudadanos delegamos algunos de nuestros derechos, los delegamos, los pusimos en suspenso y confiamos en esa acción paternal por la cual obedecemos. Pasados 2 meses, y con un tiempo que se ve por delante bastante prolongado también, a mí se me ocurre pensar esto: si esta paternidad no se ha vuelto en paternalismo, si esta presencia cuidadora del Estado no ha vuelto al Estado gendarme, si no hemos perdido nuestros derechos, y en todo eso, por detrás, resuena Kant, y el llamado inevitable, o ineludible, mejor dicho, de hacer uso público de nuestra razón, de decir lo que pensamos sin desobedecer, sin rebelarnos, pero pensando críticamente. Bueno, mi pregunta entonces es esta: ¿cómo ves vos estas dos caras, la participación del Estado, el rol del Estado en estos días, esta paternidad cuasi paternalista, y por otro lado la responsabilidad de los ciudadanos? La pregunta es esta: ¿cómo compatibilizamos todo esto en sociedades que se dicen ser democráticas, y cómo resolvemos eso en sociedades democráticas respecto de nuestras propias responsabilidades? Bien. Bueno, ante todo, saludarlos, espero que tengan buenas noches, agradecer a Carmen la invitación de este encuentro, porque es cierto, un poco lo que por ahí compartíamos, a veces por teléfono, por mail, de que todo esto nos ha movilizado increíblemente. Y debo decir que los tiempos se están precipitando tanto que también el pensamiento se precipita y se moviliza mucho. Yo recuerdo que cuando de algún modo todo esto cobró estado público y se acercaba el aislamiento decretado por el gobierno, mi forma de pensar era una y no es la misma ahora.
Por lo tanto, en principio quiero marcar eso, y creo que ha sido, me imagino, ¿no? Común a todos, en cierto punto. Y sobre esta pregunta que me haces, Carmen, la verdad que también fue algo que se ha ido de algún modo como definiendo como cuestión a partir de elementos que han ido apareciendo en mi horizonte y que han ido redefiniendo mi modo de ver la situación, ¿sí? En un principio, y hablando un poco de la experiencia personal, esto me tomó bastante por sorpresa. De alguna manera me vi llevado, de algún modo, por los acontecimientos y por un poco el modo de pensar que se estaba instalando, ¿sí? De a poco empecé a tomar un poco de distancia, ¿sí? Y ahí tengo que traer a colación a mi esposa Gisela, que ella en un principio empezó a abrir los ojos antes que yo y me tiró un par de cuestiones que me hicieron abrir los ojos. Y bueno, yendo un poquito más a la pregunta, ¿no? En principio, yo creo que claramente estamos viviendo no una pérdida de los derechos, pero sí una suspensión. Eso es evidente, ¿no? Que hay una suspensión de derechos, ¿no? Aquí se cruzan muchas cosas del orden del derecho, del orden de la filosofía, de la política, en fin. Pero cuando la OMS decreta la pandemia, y bueno, el Estado nuestro acata casi en su totalidad, de algún modo, las políticas de la Organización Mundial de la Salud, y donde se sugiere también, ¿no?, el aislamiento según los países, las situaciones y demás, pero bueno, en principio se acatan las directivas, las sugerencias, entre comillas, de la Organización Mundial de la Salud. Ahí estaríamos hablando, sí, de un Estado que, digamos que paulatinamente va siendo un Estado gendarme. Sí, de esto no tengo la menor duda. Pero que no es soberano a la vez, porque evidentemente que esto va más allá, ¿no?, de la soberanía de un Estado. Bueno, esto nos llevaría a cuestiones que tienen que ver con el famoso nuevo orden mundial, del que se está hablando tanto y que para muchos es parte, digamos, de ciertas teorías conspirativas y demás, pero para mí no es para nada así. Por lo tanto, en un primer momento sentaría esto de que es un Estado, sí, que suspende derechos, claramente, pero que lo hace también a partir de mandatos que vienen de más arriba. Por ejemplo, escuchaba voces también del derecho, no es mi área, por supuesto, pero, a ver, claramente no podemos circular libremente, ¿no es cierto? No se puede circular libremente. Esto, por lo que sé, se justifica a partir de nuestra Constitución, cuando el Estado, digamos, suspende esos derechos, entre ellos el de la libre circulación, pero, por ejemplo, si tomamos un artículo, creo que es el 23, se habla de conmoción en caso de conmoción interior o ataque exterior. ¿Sí? Bueno, hay voces del derecho que alertan sobre algunos artículos, ¿no?, que están siendo violados, por ejemplo este. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De qué ataque exterior o conmoción interior, digamos, ¿no? ¿Hay una guerra civil? ¿No? ¿Hay algún tipo de acontecimientos como el del 2001? Tampoco. ¿Qué es esto? Una de las cuestiones que se podrían pensar, ¿no? Ataque exterior. Bueno, en fin. Digamos que se ha avanzado, sí, sobre los derechos civiles innegablemente, ¿sí? O sea, yo no puedo
circular libremente, necesito sacar un permiso, que ahora además está centralizado digitalmente en plataformas, por lo tanto el manejo también de la información, que es otro tema, ¿no? Se ha concentrado terriblemente. En realidad casi todo, o sea, al digitalizarse todas las actividades, indudablemente que esto, no vamos a ser ingenuos, redunda en un acaparamiento y manejo de la información por parte del Estado que es tremenda. Si vamos, por ejemplo, a el tema de los medios, para tocar un poquito eso, el manejo de los medios es indudable. Hoy, por ejemplo, escuchaba y tomé nota, ¿no?, de, bueno, esta serie de apariciones diarias y llena de cifras y cansadoras, ¿no?, de las autoridades del Ministerio de Salud. Por ejemplo, de Carla Bisotti, la secretaria de Acceso a la Salud, ¿sí? Dice que no hay que desviarse con discusiones, después voy a ir un poquito a ese punto. No hay que desviarse con discusiones, sino que tiene que haber consensos, así le llama, consensos. Yo me preguntaría, ¿qué se entiende por consensos? Consensos en base a reuniones con expertos, ¿no?, que a veces no sabemos quiénes son, o podemos imaginarnos. Y ante esto, y aquí se vuelve confuso lo que dice, el rol clave de la comunidad y de los medios de comunicación para poder trabajar, literalmente lo estoy diciendo, para poder trabajar en estos consensos, en estos mensajes y en estas decisiones. El manejo de cifras que se hace y el bombardeo que se hace, la televisión hoy en día es lo peor que se puede ver, digamos, ¿no? Es tremendo porque, y esto también habría que dejarlo para la psicología y cómo impactan las mentes de las personas, pero el manejo de las cifras es increíble, ¿sí? No hay ningún tipo de neutralidad en ese bombardeo mediático de cifras, ¿sí? Por decir algo, siempre se habla de los números en términos absolutos, nunca relativos, nunca en relación a otro tipo de enfermedades infecciosas, otro tipo de muertes por enfermedades infecciosas. Siempre se tiran datos absolutos, por ejemplo, la cantidad de enfermos totales, no se le restan los recuperados, en fin, digamos, hay todo un manejo que, claro, se escucha eso y lo que se genera es, indudablemente, miedo, temor. Aunque se hable de calma, de que hay que mantener la calma, pero por otro lado se infunde temor. Cuando se infunde el temor no se puede pensar, indudablemente. Entonces, punto importante aquí, un manejo mediático increíble en donde no se permite pensar a la gente, ¿no? Y a poco me voy dirigiendo un poquito a lo de Kant, que me pareció interesante para pensar esto, ¿no? Cuando se habla de consensos, aquí, cuando Bisotti habla de consensos, yo leo claramente detrás una única mirada que tiene que ser, además, la única atendida, y todo lo que no responde a ese pensamiento único tiene que ser alejado y tildado de algún modo como de algo que no tiene fundamento científico, que no se basa en datos, en fin, un montón de cuestiones que son como armas para, de alguna manera, acorazar ese pensamiento único. Disentir es parte del pensamiento, o sea, tratar de ver otras miradas a esto que se llama pandemia es parte del pensar, del pensamiento, del uso de la razón, como dice Kant. Kant justamente en ese texto, un opúsculo, ¿no?, de 1784, que se llama ¿Qué es la Ilustración?, que es una respuesta a una pregunta que lanzó un periódico de Berlín en ese entonces. Bueno, él dice que
la ilustración es salir de la minoría de edad, ¿no? Y esto lo relaciona con el dejar de lado la mano del tutor que me dice qué debo pensar y qué debo hacer, ¿sí? Kant no es, a ver, no es ningún anarquista ni revolucionario, lo sabemos, ¿sí? Y él sostiene que hay doble uso de la razón aquí, un uso público y un uso privado, ¿no? Y esto que creo que es interesante como para pensar un poco la complejidad del tema, ¿sí? Ese uso público tiene que ver con la libertad de pensar y decir lo que se piensa, y decirlo, bueno, él lo relacionaba en ese entonces con la autoridad religiosa, la autoridad militar, ¿sí? Pero de poder decir lo que se piensa abiertamente ante eso, ¿sí? Es decir, si yo no estoy de acuerdo con la autoridad religiosa, puedo hacer uso público de la razón o con la autoridad militar y decir lo que pienso. Oponerme con argumentos, digamos, si es necesario. Ahora bien, dice Kant, está también el uso privado, es decir, propia del funcionario, él dice de cuando se es parte de una maquinaria, ¿sí? Y aquí, entonces, por otro lado, es cierto que hay que obedecer, ¿sí? Pero a la vez hay que hacer uso público de la razón. Yo lo que veo es que en este caso, ¿sí? A ver, yo tengo que salir a un supermercado, bueno, cumplo con las reglas para ingresar, ¿sí? Bueno, con la asepsia necesaria, etcétera, ¿no? Tengo que salir por la calle, bueno, ando con un permiso por la calle porque tengo que salir a atender a mi madre que tiene problemas de salud. Pero a su vez es importante plantarse críticamente y libremente ante la situación. Y ante esto yo veo que hay una arremetida tremenda, justamente, y aquí podríamos hablar de ese estado gendarme, para que esto no suceda. Para que la gente, y lo dice Kant también en este contexto, ¿no?, de la ilustración, en ese texto de 1984, dice, permanezca pasiva. De eso podría hablar en este caso, de una gran pasividad, digamos, ¿no? Y además... Ahora, Luis, Sí. ¿cómo congeniamos, por un lado, el ir contra la pasividad, porque estamos llamados a salir de esa minoría de edad y a decir lo que pensamos, con la cuestión de la responsabilidad ciudadana, que también nos compromete a, como vos decís, de manera responsable, cumplir con lo que nos establece? ¿Cómo hacemos compatible, para vos, digo, me quedé con esa expresión tan fuerte que dijiste recién, ¿es necesario plantarse? Bueno, ¿cómo? Bueno, a ver, el punto aquí es que ver dónde hay grietas, que como todo sistema, tomando la frase de Kant, toda maquinaria, porque acá lo único que hay lo único que se entiende es el funcionamiento de la maquinaria, digamos, estatal, es ver por qué grietas de alguna manera se puede hablar, digamos, se puede expresar una disidencia. Los medios digitales, que es otro punto, ¿no? Porque acá es toda la cuestión del manejo de la información, de los grandes datos, ¿no? Como ya se sabe. Tiene otro lado, por ejemplo, en el caso de YouTube, digamos. En YouTube uno puede encontrar diferentes programas, diferentes opiniones, ¿sí? A veces, increíblemente, se borran esos programas, pero los medios digitales permiten, de algún modo, este tipo de alternativa, digamos. ¿Sí? Yo me animaría un poquito a pensar por ahí, digamos. Eso por ahí es ir viendo en qué medida, a ver, también las redes sociales. Lo estoy pensando un poquito más desde el lado de los medios digitales, ¿sí? Creo que por ahí hay modos, ¿sí? Hay modos de hacer algo.
Yo hasta pensé en ponerme un cartel y salir a la calle, digamos. No sé. Perdón, Lo yo, simple, pero, pero ¿podés modo sano. volver, Sí, podés volver a decir eso último que pensaste en qué es? Se me cortó a mí. que pensé en ponerme un cartel, ¿sí? En el cuello y salir a la calle. Que No sé, dijera que, bueno, tendría que pensarlo un poquito, pero muchas cosas tengo para decir. El tema es cómo decirlas, ¿sí? Pero creo que los medios digitales, hay como una grieta como para hacer algo, para actuar. De hecho, a ver, lo estamos haciendo ahora. Al menos yo también tomé este espacio un poquito para expresar todo esto, ¿no? sí, Pero bueno, sí, no es fácil eso. una de las razones por las que sostenemos estos espacios es esa. Yo, bueno, los que me conocen como docente saben que soy terriblemente kantiana en todos los aspectos. Y kantianamente también reclamo por déjenme pensar y déjenme decir lo que pienso. Y si la universidad no genera estos espacios, bueno, no dejó de ser una universidad. En todo caso, será, no sé, un lugar de reproducción de saberes. El resto de los invitados, Juan, Cachi, Enzo, ¿quieren responder algo? ¿Quieren agregar algo a esto que está diciendo Luis? Juan. Sí, no, a mí me resulta interesantísimo lo que plantea Luis. Digamos, yo lo noto como muy en el tema de la filosofía política, ¿no? Lo cual me parece interesante y es una discusión que hay que sacar. De todos modos, eh, a ver, a mí me surgen algunas cuestiones. Por ejemplo, el otro día salía una voz disidente en Estados Unidos, una doctora que se llama Mikovits de apellido. La entrevistaron en un documental que se llamó Plandemia, o Plandemic en inglés, y aparentemente ese documental lo habían censurado en Facebook y en YouTube. Yo lo googleé, o lo busqué, y lo encontré en otra plataforma. Por otro lado, escucho un montón de voces disidentes, eh, digamos que terminan por el lado del conspiracionismo. Pero bueno, en este video al final lo encontré, la doctora Mikovits, y lo pude ver. Y pude yo de alguna manera tener lo que dice otra campana, ¿no? Esta señora, esta doctora, digamos, dice algunas cosas que pueden tener una cierta relevancia, pero también dice algunas otras cosas que son extrañas. Pero bueno, yo veo que en los medios de comunicación, sobre todo actualmente en las redes sociales, digamos, las voces disidentes no están totalmente acalladas. Por otro lado, un dato también que a mí me parece interesante, que habría que también traer a la mesa de conversación, es la cuestión de que los países que han, digamos, armado otro relato, podríamos decir así, desde el punto ético-político, más político que ético, digamos así, como por ejemplo Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú, etcétera, digamos, en este momento son los países, incluso Gran Bretaña, son los países que están más arriba, digamos, con los muertos por coronavirus, según las estadísticas oficiales. Podrían, incluso, digamos, podemos relativizar efectivamente, como está haciendo Luis, digamos, las estadísticas oficiales. Pero eso me parece que es un punto también a tener muy en cuenta. Con esto yo no me pongo, digamos, de la vereda, digamos, no sé, digamos, del oficialismo argentino, digamos, y yo estoy totalmente de acuerdo con cómo lo están manejando. Es decir, no, yo no me pongo, digamos, de una vereda de la otra, simplemente, digamos, nada, planteo también esta cuestión para a la conversación, porque me parece que también es interesante, digamos, que esto lo comentemos. Me parece que gracias Juan, retomo esto que estás diciendo vos, porque lo que entiendo que lo que está planteando Luis es un interés o una preocupación genuinamente política, no partidaria, sino política en el sentido genuino de la expresión, por la cual yo me hago cargo de mi participación en la polis. Y yo tengo que hacerme cargo de qué manera voy a estar presente en esta polis ejerciendo mis derechos.
Sí, me parece interesantísimo por ese lado, digamos, porque está muy bien, sobre todo, digamos, también por el tema de las libertades individuales y por el lado, digamos, de que me parece que este gobierno no ha sabido, digamos, de manera clara, digamos, cuál es su posición, su relato, por decirlo de alguna manera, frente al tema de la pandemia. Lo está haciendo, digamos, asumiendo impositivas, valiéndose de los decretos, etcétera, digamos, y eso genera, digamos, este malestar, digamos, que plantea Luis, que a mí me parece totalmente... pero bueno, digamos, creo que tampoco, o sea, me parece que no es un relato o el otro, digamos, creo que hay muchos grises, digamos, que también hay que plantearlos, ¿no? No sé, Luis, ¿qué te parece? Sí, sucede que esto se va extendiendo cada vez más, ¿sí? Y hay un acostumbramiento a vivir en este estado de suspensión de derechos y de gobierno por decretos, en donde no hay republicanismo, porque ¿dónde están? ¿Sí? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el poder legislativo? ¿Sí? Entonces, y por otro lado, digamos, ese adormecimiento en donde, por ejemplo, acá hace 2 semanas, ¿sí?, que estamos sin transporte público, o algo así como 10 días, no sé, pero van a ser 2 semanas, ¿sí? La economía está destrozada. Y yo no digo de que haya que abrir todos los negocios y qué sé yo qué más. En principio no digo eso, pero digamos que hay indudablemente un adormecimiento, esto que me parece obsceno, de las publicidades inescuchables, digamos, de quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Sí? O sea, no hay que ser ingenuos ante eso, ¿sí? El quedarte en tu casa es hacer gimnasia, hacer gym en tu casa, que todo va a estar bien. Mentira, las cosas no están bien. Bueno. Y también creo que hay que animarse a pensar, perdón, Néstor, hay que animarse a pensar que cuando uno se atreve a pensar estas cosas y reclama el espacio para decir lo que piensa, no está cayendo en la grieta ni en el planteo partidista. Yo creo que el gran desafío es eso, es entender la cuestión de la responsabilidad política que va más allá de enfrentamientos de partidos, porque si no, seguimos arrinconando la discusión entre si somos oficialistas o no, si criticamos las acciones del Estado porque estamos en contra del gobierno actual, y creo que el análisis va por otro lado, y que tenemos que hacer el esfuerzo por saltar ese paso. Voy a hacer una intervención, perdón, padre. En el caso del chat, Emilia hace un aporte. Ella dice, quizás detrás del telón la aporofobia y la gerontofobia están haciendo su labor. En todo caso, podemos más adelante permitir el diálogo para que pueda expresarse un poco mejor, o un poco más. Y Sebastián, que no tengo presente qué es Sebastián, dice, es cierto que se da un fenómeno social en el cual la misma sociedad rompe límites en la cuarentena, y tiene que ver con esto que estaba diciendo el padre. Puede ser que se esté dando un choque entre la directiva de arriba y el deseo de abajo de la gente. Estas son las intervenciones que están apareciendo ahora en el chat. Le doy la palabra a Luis, que levantó la mano recién, y por ahí avanzamos hacia la segunda pregunta para no detenernos tanto acá. Total, vamos a volver permanentemente. Luis. No, brevemente, ¿no? Que es una democracia republicana la nuestra, y está ausente actualmente la democracia en tanto como se avasalla la posibilidad y la capacidad de pensar didácticamente, al menos por ahí, al menos, y republicanismo no hay en estos momentos funcionamiento de los 3 poderes, o sea que más claro que eso. Y por otro lado, una cosita breve respecto a la pregunta por chat. Más que un deseo de la gente, yo le agregaría que hay una gran dosis de racionalidad, de un deseo que está también pasado por la criba de la razón, ¿no? No es simplemente un impulso.
en muchos casos, si se sale y se sale sin todo lo que el Estado nos pide, en muchos casos es lo más racional que hay que hacer. Eso es lo que me parece también, ¿no? Jugar en ese límite. A veces no queda otra tampoco. Bueno, eso. Bien. Estoy tratando de hacer un gran esfuerzo por salir de la mirada crítica negativa, a ver si podemos encontrar algo bueno en medio de todo esto. Porque también me preocupan las mismas cosas que le preocupan a Luis, que está planteando, ¿no? Pero, a ver, vamos a darnos aire. A ver si se puede, porque una de esas ahora con la pregunta que le hago a Juan Pablo, en lugar de darnos aire, cerramos otra ventana más. Y pensaba en esta pregunta para Juan Pablo, porque sé que él es muy hábil, aprovechador de las redes, y que como Federico que anda por ahí, también su hermano, rescatan siempre la posibilidad que permite la tecnología. Entonces, bueno, la cuestión que yo quiero plantearte, Juan Pablo, es esta. Nosotros estamos paradójicamente en una situación en la que nos dijeron, no salgas, quédate adentro, y te brindamos tecnológicamente todas las posibilidades para que vos te comuniques con quien quieras. Esté donde esté, te vas a poder comunicar. Ahora, todas nuestras comunicaciones humanas, excepto con las personas con las que conviven en nuestras casas, están mediadas por la tecnología, con el peligro que mencionaba Luis de un peligro real, ¿no? Esto no es paranoia, la cuestión de que todo esté atravesado y esté mediado por el sistema de Internet, nos vuelve de algún modo algo vulnerables en nuestra propia privacidad. Mi pregunta concreta es esta. ¿Vos ves que todo esto es un límite a nuestras libertades, como veníamos diciendo, o hace posible otro tipo de libertades? Y si hace posible otro modo de ejercer nuestras libertades, ¿cuál es ese otro modo? A ver, bueno, te agradezco la pregunta, agradezco también la invitación para participar de este conversatorio. A vos, a toda la universidad. Bueno, me hiciste una pregunta de la que, digamos, sobre la que no sé por dónde empezar, digamos, se podrían decir 20.000 cosas y podríamos estar 3 horas. A ver, yo creo que el tema de las nuevas tecnologías y la intromisión, digamos así, en las libertades individuales no viene causado por la pandemia. En realidad está, en todo caso, potenciado, pero siempre, a ver, está potenciado, evidentemente, la pandemia lo que ha hecho es potenciar, digamos, el tema, pero ojo, porque detrás de esto no está el gobierno chino, detrás de esto está Google, está Microsoft, está el señor Bill Gates, está este otro chico, digamos, que hizo Facebook, y toda esa gente, digamos, que no son comunistas, digamos, ¿no? O sea, digamos, es interesante esa aclaración, marxistas, mucho menos, digamos, ¿no? Y ellos están ahí atrás de nuestra información privada, de nuestro movimiento en Internet, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, estas empresas que acabo de mencionar han facturado, según algunos datos que he estado recopilando, digamos, precisamente en redes sociales, etcétera, unos 500 billones de dólares con el fenómeno de la pandemia. Y el movimiento que la gente, digamos, le ha dado precisamente a Internet. Por lo tanto, digamos, decir, ¿por qué hablo de los comunistas? Porque los comunistas, digamos, los chinos, son los coreanos del norte, son especialistas, digamos, en precisamente lo que comenta Luis, digamos, en avasallar las libertades individuales, ¿no? Y no son republicanistas, precisamente, digamos, ¿no? Ellos, en general, imponen un estado de facto, donde se manejan con el miedo, digamos, etc. De todas maneras, o sea, yo creo que el vivir en una democracia nos da, digamos, la libertad de, precisamente, digamos, es decir, Google nos quiere espiar, pero nosotros tenemos
mejor dicho, no nos quiere espiar, nos espía, digamos, y más, nosotros lo dejamos a Google, que Google entre, digamos, en nuestras vidas, lo hacemos sin darnos cuenta, sin querer, incluso de una manera a veces un poco pasiva, digamos, sin informarnos, etc. Sobre esto, digamos, o sea, advierten, digamos, yo no soy nadie, digamos, sobre esto, advierte, por ejemplo, la española periodista investigadora Marta Peirano, digamos, Edward Snowden, el abogado y periodista que lo ayudó a Snowden, no me voy a acordar ahora el apellido, y un montón de gente, digamos, que incluso son norteamericanos o españoles, o digamos, gente que viene del primer mundo, que nos ponen sobre aviso sobre lo que están haciendo, digamos, y incluso, digamos, Facebook con la anuencia de republicano, digamos, o como ha sido el de Obama, como es actualmente, digamos, el de... y con la anuencia, digamos, del poder legislativo de Estados Unidos, que no, e incluso, digamos, les ha dejado, digamos, a las empresas, digamos, que manejan el servicio de Internet, digamos, una Internet de elite, etc. Bueno, pero ese tema, digamos, a mí no es tema principal cuando yo planteo el tema de nuestra libertad. Les voy a mandar en el chat, les dejo, digamos, un poco la exposición que yo quería hacer hoy, que la hice por escrito, digamos, y la publiqué en una revista mexicana donde siempre publico artículos míos, se llama Revista Humano. Para mí el límite real a la libertad no viene tanto, o a mí en un principio no me interesó tanto respecto de mi propia libertad, porque a mí me parece que al principio, digamos, hubo, digamos, todo un consenso de parte de la gente porque estábamos ante algo, incluso de los partidos políticos argentinos, etcétera, porque estábamos ante algo totalmente desconocido. Y con respecto a los datos que teníamos de España e Italia, digamos, como que la gente sola, digamos, se quedó en su casa. Obviamente que ya, digamos, pasados 60 yendo a ser el país con récord de cuarentena, digamos, pareciéndose, digamos, a Chile. Entonces, ahí, digamos, suenan las alarmas, digamos, con lo que comenta Luis y toda esta cuestión, digamos. Pero al principio me parece que estábamos todos de acuerdo, pero al principio, y entonces, cuando surge esto de la pandemia, a mí, esto de los límites a nuestra libertad, pero no a mi libertad, a la libertad de Juan Pablo Viola o a la libertad de cada ciudadano, sino a los límites que la pandemia le pone a la libertad del hombre. El hombre, digamos así, en abstracto, digamos, ¿no? A la humanidad, podríamos decir así. Es decir, yo lo que veo es que veníamos, digamos así, como una especie de frenesí, de frenesí científico-tecnológico y de finanzas y de desarrollo, incluso podríamos decir así, de progreso, digamos así, económico, político, tecnocientífico, humano en general, que nos daba la sensación, digamos, de estar, muchos hablan de estamos ante una nueva revolución, parecida, digamos, a las revoluciones industriales, ahora una revolución de tipo digital, y entonces como que a todo el mundo, digamos así, de manera un poco implícita, le venía la idea de como que esto es infinito, como que el hombre, digamos, bueno, se va imponiendo sobre la historia, se impone sobre la naturaleza, como, digamos, este señorío, ¿no?, de la humanidad, digamos, que viene, digamos, a llevarse por delante todo, digamos, y como que nada la para. Y de pronto, un ser vivo, o no sabemos si tiene vida o no, en esas discusiones, digamos, el científico, digamos, una especie de ser de entelequia de menos de 0,3 micras, nos detiene, digamos, la humanidad, detiene Wall Street, detiene
el industrialismo, detiene la revolución digital, detiene todo. Al punto, digamos, detiene las economías más ricas del mundo, y nos hace caer en una crisis más grave que o aproximadamente igual de grave a la del crack del año 29 del siglo pasado en Estados Unidos y que contagió a todo el mundo. Se calcula, digamos, que en Latinoamérica va a haber aproximadamente unos 90 millones de nuevos pobres por esta pandemia, de los cuales aproximadamente un 60% van a ser pobres estructurales, pobres marginales. O sea, es verdaderamente terrible lo que va a suceder, lo que ya está sucediendo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, pero este frenazo, este parón, digamos, que nos impone este virus, digamos, también, digamos, o sea, de alguna manera es un parón, digamos, que se le impone a un tipo de pensamiento, a un tipo de relato, que está emparentado, digamos, con este relato del cual habla Luis, digamos, ¿no? de la ilustración, de la famosa ilustración. Más por el lado precisamente de esto de el progreso, fundamentalmente, ¿no? El tema del progreso. Digamos, el hombre ilustrado del siglo XVIII, digamos, XIX sobre todo, digamos, que ve, digamos, la revolución industrial, se cree, y que ve, digamos, el avance de la física, y luego, digamos, no sé, los avances en medicina, etcétera, 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 empieza a creer, digamos, de que va a poder instalar el paraíso en la Tierra. A fuerza de voluntad, a fuerza, digamos, de carbón, a fuerza, digamos, de la máquina a vapor, a fuerza del microscopio, del telescopio, etcétera. Y esto es lo que viene a decir Noé, no, muchachos. Porque ustedes no pueden, digamos, ni con un ser de 0,3 micras. No sabemos si se va a encontrar una vacuna para esto. Siempre, que en definitiva también, relacionando un poco con lo que había dicho Luis, pero hoy las mediaciones tecnológicas son para nosotros el contacto con la realidad. O sea, no tenemos contacto. Si habitualmente estamos haciendo actos de fe en determinada información, en algunos comunicadores, hoy por ahí estamos asistiendo a una nueva religión, ¿no? En la cual asentimos, pero con un sí absolutamente fundamentalista, ¿no? Es decir, es el asentimiento a aquello que se nos impone informática, mediáticamente, desde la manipulación que se puede estar haciendo de todo lo que está sucediendo, ¿no? Y frente al cual simplemente es el asentimiento religioso. O sea, estamos ahí diciéndole sí, ¿no? Entonces, creo que hay una distancia cada vez más agrietada, usando ese término, entre la realidad y nosotros. O sea, dejamos de experimentar para simplemente aceptar aquello que nos viene mediatizado. Y cómo, bueno, pero ¿y qué hacemos con esto? Porque mientras tanto tenemos que seguir creyendo, confiando en que la información que recibimos es real y es verdadera. Y mientras tanto tenemos que seguir cuidándonos. Bueno, la ventana se me cerró otra vez. Habíamos abierto un poquito la ventana para que entre aire fresco y no está entrando aire demasiado fresco. Estamos así como cargados de negatividades. Evidentemente se le cortó absolutamente todo a Juan Pablo porque no lo veo más. Ahí le voy a dar lugar a una intervención en el chat de Sonia, ya que para no pasar directamente a la próxima pregunta, porque tiene que ver con esto puntualmente. Leo. Sonia dice, me animo a expresar algo que pienso como positivo. Comparto esta necesidad de ejercer nuestros derechos y me preocupan las noticias sobrecargadas, pero vuelvo a decir, me animo a pensar lo bueno que es resignificar el sentido de lo escolar. Es una oportunidad para repensarnos desde la tecnología y para el uso de esta, y creo que muchos volvieron a repensar la importancia de la experiencia escolar. Creo que debemos ser críticos, constructivos. Es cierto, ya te dejo, Sonia, si querés aportar oralmente algo más, pero es verdad, lo he conversado con algunos de mis alumnos que están acá presentes,
en algún momento cuando decíamos qué hubiera sido de nosotros sin la tecnología. Porque sí, es verdad, tampoco vamos a ponernos negativos y destructores de todo, porque de hecho, este conversatorio no tendría lugar sin la tecnología. Esta oportunidad de sentarnos a pensar, a criticar, a cuestionar, a sospechar, a seguir creyendo, no sería posible si no fuera gracias a la tecnología, eso es verdad. Y de algún modo, ciertos mecanismos de funcionamiento de nuestra sociedad contemporánea siguen funcionando gracias a la tecnología, eso es cierto. Ahora, la gran pregunta es, ¿ejercemos nuestras libertades, reorientamos nuestras libertades, redescubrimos nuestras capacidades a partir de esto o nos dejamos aplastar? Creo que el desafío pasa por ahí. ¿Alguien quiere, en este punto, alguien quiere agregar algo? Emilia justamente acaba de escribir en el chat, y la palabra sospechoso se presenta como sospechosa, que el otro se vuelva sospechoso, no sé, y ella había hecho también un aporte anterior, así que si quisiera... Ese tema, dejémoslo en suspenso un minuto, porque ese tema aparece en la siguiente pregunta, en la pregunta que voy a generar ahora. Sebastián está pidiendo la palabra. Sí, Sebastián. Sí, buenas noches a todos, espero que anden bien. A ver, ¿cómo desarrollar un poquito el pensamiento? Creo que por un lado el crecimiento humano personal y el crecimiento de la humanidad se basa en cómo se resuelven las situaciones críticas de modo concreto. Por supuesto que en la situación concreta, cada uno en lo individual y la humanidad y la sociedad en su conjunto busca respuesta, busca pensar, busca actuar y muchas veces piensa actuando. No siempre en las situaciones críticas se puede desarrollar una teoría para poder solucionar las situaciones. Se va actuando, se va buscando, y creo que eso es lo que nos está pasando un poco a todos en lo individual y en lo social. Cuando uno mira el panorama mundial, creo que cada gobierno, cada presidente, cada sociedad trató o está tratando de enfrentar la pandemia como puede, con los medios que tiene y en los tiempos que puede. O sea, no es lo mismo la experiencia de América Latina de la pandemia, que llega más tarde que la que tuvo Europa, que lo demás, y cada uno va tratando de resolver, va tratando de encontrar caminos que ayuden con buena intención o que no ayuden con mala intención, un poco lo que planteaba, la crítica que planteaba Luis, ¿no? ¿Qué hay detrás de las decisiones políticas y este tema de las libertades? Entonces me parece que por un lado tener en cuenta esa dimensión de lo concreto y cómo la situación concreta, la que se está viviendo, es la que genera o puede generar la posibilidad de desarrollo, de crecimiento, de conversión, más allá del espacio religioso, de conversión real o no. Un poco leyendo algunas cositas de este filósofo israelí, que ahora está de moda por todos lados, él dice, bueno, es esto, o la humanidad crece de acuerdo a las decisiones que se toman, o nos hundimos de acuerdo a las decisiones que se toman. Entonces, bueno, por un lado eso, ¿no? Después, por otro lado, con todo lo que salió de los medios de comunicación, de la parte del ciberespacio, y lo que decía Cachi, somos seres que creen. Juan Pablo II en la Fides Ratio decía, somos esencialmente creyentes. Aprendemos a asumimos lo que se nos transmite, lo aceptamos y lo podemos criticar en la medida en que lo vamos valorando o no, pero seguimos viviendo de creencias. Entonces, no sé si se puede tanto escapar de eso, ¿no? Siempre vamos más allá del pensamiento crítico, el tema del creer lo que dice el otro, lo que cuenta el otro, el aceptar la información que el otro me da, sea hace 2000 años atrás, en la Edad Media, o ahora, de acuerdo con los medios que había para transmitir esa información, sea la oral, sea la escrita, sea la parte del ciberespacio, se acepta. Después se elabora, después se puede criticar
y se puede negar. Decir renuncio o lo meto dentro de mí mismo. Porque de entonces, hecho crees, perdón, pero porque de hecho el acto de fe supone una racionalidad, no una razonabilidad. Exactamente, es un modo de conocer profundo. Tanto a nivel religioso, con la revelación, como queramos llamarlo, como a nivel humano. Entonces, me parece que ahí el punto es como un planteo que nos va a acompañar a la humanidad toda su vida, sean los medios que sean. Uno puede profundizar qué hay detrás. La pregunta también es, ¿podemos saber en el fondo la intencionalidad que hay detrás de Bill Gates, de Google, incluso de los sistemas políticos o de los tipos que están tomando decisiones sobre toda la sociedad? Es difícil. ¿Cachi? ¿No? Y ahí termino, ¿no? Vos hacías el planteo a Luis del tema de un Estado que ejerce una paternidad y la deformación de un paternalismo estatal. ¿Qué hay detrás de las decisiones que se van tomando? ¿Hacia dónde si bien podemos ir deduciendo, nos podemos ir planteando, pero después nos toca vivir en el momento concreto. Y por eso le decía, o trataba de acoplar algo a lo que decía Luis. Está la imposición desde arriba, como lo estamos experimentando todos, con las consecuencias positivas y negativas que se van viviendo, pero también creo que se va viendo esta razonabilidad, que lo ponías en el chat, Luis, de una sociedad que por deseo, por emoción, por necesidad, va rompiendo ciertos límites que se le quieren imponer. Sí, Cachi. Y un poquito, volviendo tal vez para ir profundizando esta idea de el asentimiento casi religioso que le estamos dando a ese Estado Padre, a esa información casi única, ¿no? Yo creo que es cierto, vivimos haciendo actos de fe, ¿no? Pero ese acto de fe siempre tiene que estar atravesado por la libertad, ¿no? Si no se transforma en una especie de caricatura del mismo asentimiento creyente, ¿no? Y también creo que elegimos a quién creerle, cuando no está la posibilidad de poder estar haciendo de la fe un acto libre. Yo creo que ahí se transforma en una especie de caricatura, y creo que eso es por ahí en lo que muchas veces estamos cayendo, casi una fe, y a esto apuntaba, a crítica, ¿no? Creo que siempre la fe nos permite pensarla, ¿no? Si no, estamos dando ese pasito al vacío que siempre termina siendo como una especie de gran caricatura de la misma fe, ¿no? Creo sin ver, ¿no? Bueno, pero creo para entender aquello de decir, me abre un horizonte siempre nuevo a la inteligencia para poder estar comprendiendo más aún, ¿no? Por eso decía, hoy por hoy determinados manejos se nos imponen casi como una caricatura, le agrego eso, de una fe. Me quedo, ya que bordeaste la cuestión de la fe, me quedo acá entonces y te hago la siguiente pregunta, que tiene que ver con una mirada desde la fe de esto que nos está pasando. La pandemia nos obliga a quedarnos encerrados y nos encerramos, creo que todos nosotros estamos experimentando esto de que no solo nos estamos encerrando en las cuatro paredes de nuestras viviendas, sino que empezamos a encerrarnos afectivamente, psicológicamente, espiritualmente. Esta necesidad de estar encerrados, esta necesidad en el sentido de que a la que fuimos llevados por las circunstancias, de estar encerrados, y vulnera nuestra condición de ser con otros, invisibiliza efectivamente el que yo necesito de un otro para ser más, de un otro con minúscula y de un otro con mayúscula. Entonces me instalo en la cuestión de la experiencia de fe. Tal vez más una pregunta de tipo pastoral, pero ¿vos tenés experiencia, podés contarnos alguna experiencia o tenés vivencias de que la situación nos haya aislado al modo de, o al riesgo de invisibilizar al otro? Y vuelvo a los datos estos fuertes que nos daba Juan Pablo,
de la cantidad de nuevos pobres que van a aparecer, que están apareciendo ya, y dónde están si dejamos de verlos, y dejamos de verlos porque dejamos de circular por las calles, y bueno, los veremos en las pantallas, en los noticieros, etc. Digo, esta situación que nos obliga a estar encerrados, física y afectivamente, ¿es un riesgo para invisibilizar al otro? ¿Es un riesgo o un peligro para vivir la fe en una cierta privatización de la vida de la fe? Bien. Creo, a ver, voy a tratar de articular varias imágenes para poder estar respondiendo a la pregunta. Creo que acá estamos hablando de un otro con mayúscula y de los otros, ¿no? Entonces, en esas dos dimensiones quiero tratar de articular la respuesta. Y tal vez, saliendo de esta negatividad en la cual aparentemente nos instalamos en algún momento, tratando de mirarlo más positivamente. Yo creo que la pandemia nos da también a nosotros esta oportunidad, ¿no? Y subrayo lo de oportunidad, para redescubrirnos en una relación plena con un otro, ¿no? Con aquel otro con el cual nos vinculamos y que viene a completarnos y perfeccionarnos, ¿no? Aquel que viene a completar nuestra humanidad. Yo les comparto muy brevemente, espero poder encontrarlo para poder compartirlo, no sé si lo están viendo. Bien, es una imagen. Francisco en Evangelii Gaudium, a la locura, cuando nos hablaba de cómo teníamos que predicar, nos decía que busquemos siempre tener una imagen, ¿no? Dice, una idea y un sentimiento, que nos permita estar comunicando aquello que queremos estar diciendo. Y para hablar precisamente de esa búsqueda del otro o esta oportunidad, me pareció esencial esta imagen, ¿no? Esto sucedió el día de la oración mundial para pedir la protección al Señor por la pandemia, y también era el momento en el cual tal vez Italia atravesaba su peor momento, después, bueno, fue y vino en muchos picos, pero me parece que esa imagen del Papa, solo, caminando bajo la lluvia, ¿no? Hablaba de esta vulnerabilidad del hombre, ¿no? Es decir, Juan Pablo hablaba hoy de decir, bueno, el tamaño que tiene el virus y cómo paralizó toda nuestra humanidad, ¿no? Descubrimos lo frágiles y lo vulnerables que somos en definitiva, y que esa apertura a ese otro absoluto al cual muchas veces negamos en función de una autonomía humana, ¿no? Teníamos todas las condiciones para un verdadero desarrollo, ¿no? Tecnológico, informático, para entrar en una nueva era, la digital, ¿no? La que nos vuelve a ofrecer, tal vez como cada cambio de época, una especie de promesa de felicidad al alcance de la mano, ¿no? La humanidad siempre careciente por un lado, busca esa felicidad que la planifique. Y muchas veces en esa felicidad que la planifique se miró a sí misma. Y vino este pequeño intruso en nuestra humanidad a demostrarnos lo vulnerable y lo pequeño que somos, ¿no? Yo creo que Francisco, caminando de esa manera, se transformó en una verdadera parábola de nuestra humanidad. Frágiles, indefensos, ¿no? De alguna manera, en una especie de intemperie espiritual muy pero muy grande. Y fue el momento en el cual creo que la humanidad, bueno, entramos en una especie de aspecto de la vulnerabilidad que nos hace todavía mucho más frágiles, que fue el miedo, ¿no? Tal vez nos reímos, nos cargamos de información, nos llenamos de memes, andábamos buscando el murciélago que no cocinaron lo suficiente, aprendimos dónde quedaba Wuhan en el mundo, ¿no? Porque tal vez ni siquiera sabíamos de dónde estaba viniendo, nos reímos y una cantidad de cosas que empezamos de alguna manera a utilizar como mecanismo de defensa para que ese miedo que estaba en nosotros, tratar de solaparlo, de apagarlo, ¿no? Y tratar de volver a encontrar otras seguridades, tal vez en la negación, para poder seguir adelante. Pero creo que lo primero que nos mostró esta crisis, esta pandemia, es esto, ¿no? Lo frágiles que somos, ¿no? Y cómo, a ver, tenemos que volver a aquellas preguntas que nos hacen a nosotros profundamente humanos, ¿no? Aquellas que
en palabras de Giussani, ¿no? Aquello de esas preguntas que son entrañables a nuestra condición humana, ¿no? La pregunta por la realidad y esas preguntas que nos llevan a preguntarnos en definitiva y a encontrar la respuesta solamente en el misterio del otro, ¿no? Entonces creo que fue lo primero, ¿no? Y por eso buscaba esta primera imagen que nos permitía a nosotros tratar de mirar esta pregunta frente a la cual nos pone la crisis, esta primer gran oportunidad ante la cual nosotros estamos. Y vuelvo a palabras de Francisco, no estamos solos como humanidad, ¿no? Es una experiencia profundamente humana. Hablamos de crisis, y nos llenamos de la palabra crisis, ¿no? Y recién Seba decía, las crisis en la humanidad siempre fueron posibilidades, ¿no? En las cuales el hombre fue resolviendo sobre la marcha y abriendo nuevos panoramas. Acá creo que empezamos a hablar de una crisis sanitaria, ¿no? Después empezamos a hablar de crisis económica, después apareció la política, que había dormido un rato y se despertó medio tarde como para poder intervenir, y lamentablemente la política demostró que sigue siendo la misma, ¿no? Que no registró ningún tipo de dato exterior. Entonces tenemos una crisis política. Pero creo que detrás de todo esto, en definitiva, hay una crisis de humanidad, ¿no? Y esa crisis de humanidad, el otro día lo leía al superior de los jesuitas, Rafael Velasco, ¿no? Él decía, de la Revolución Francesa y de sus postulados democráticos, decía, tienen grandes defensores la igualdad y la libertad, ¿no? Pues dice, pero lo que hoy nos va a salvar va a ser la fraternidad, ¿no? Solamente la fraternidad va a ser posible que esta humanidad pueda capitalizar como aprendizaje todo lo que nos está pasando y abrirnos a una humanidad transformada. Tal vez puede sonar optimista, soy bastante pesimista en una cantidad de cosas, pero creo en esta oportunidad para toda la humanidad, para tomar conciencia de nuestra fragilidad, redescubrir nuestra fraternidad y estar mirando adelante. Me quedo con una tercera imagen, ¿no? Y esta imagen es la de la Capilla Sixtina, ¿no? Entonces, en la cual Dios toca al hombre para darle vida, ¿no? Y pienso en esto, ¿no? Recién hablábamos de cómo este aislamiento en el cual nosotros nos fuimos metiendo hizo que nos aislemos, ¿no? Y el aislamiento hizo que, voy a tu pregunta, Carmen, que era la pregunta por el otro, y empecemos a sospechar del otro, ¿no? El otro se transforma en un peligro para mi vida, ¿no? El otro se transforma en alguien de quien tengo que alejarme y tengo que cuidarme. Necesitamos, una vez más, del tacto, necesitamos del contacto, necesitamos del abrazo, necesitamos del beso, necesitamos de alguna manera que toda nuestra humanidad, en nuestra corporeidad, se siga encontrando con ese otro. Yo creo que hoy, a ver, todos somos tal vez testigos de dolores en el aislamiento. Y yo, que me llamó la atención desde el principio, al hablar con algunas personas, tal vez allá en el origen de esta cuarentena que fue tal vez muy fuerte, siempre los que más me conmocionaban, siempre eran los abuelos. Porque, bueno, a ver, los padres no te hablaban de los hijos. Era, no puedo tocar a mis nietos, no puedo, los extraño, ¿no? ¿Y qué extrañaban? Extrañaban eso, es decir, el abrazo, ¿no? Es decir, y la falta de cercanía que se vivió realmente como una carencia. O sea, carecíamos de encuentro, carecemos todavía del encuentro con el otro. Y lo peor, el otro se transformó en alguien peligrosamente sospechoso para mí, ¿no? Entonces, creo que empiezo con algo que, bueno, después Enzo lo va a hablar, creo, y es aquello de la pregunta de Dios a Caín, ¿no? El dónde está tu hermano, si somos guardianes y custodios de nuestros hermanos, y yo creo que sí.
¿no? Tenemos que volver a ser esos guardianes y custodios diligentes de nuestros hermanos. Superar, tal vez, desde la fraternidad, esta sospecha que nos aleja, este distanciamiento social que ha roto, porque tal vez las ha virtualizado, pero no creo que la virtualidad completa la riqueza que tiene el encuentro personal. Entonces, yo creo que ahí es donde se plantea para todos un verdadero desafío, ¿no? ¿Cómo empezamos a reencontrarnos? Y es reencontrarse en la que también va siendo una pregunta, ¿no? Y la pregunta para nosotros, tal vez la tiene este chiquito, esto es Perú, creo que el municipio o el departamento de Libertad, y la historia nos dice que el fotógrafo fue a sacar fotos a las velas, a las luces que vemos aquí, porque las familias se juntaban a rezar desde sus calles, desde sus casas. Pero el nene salió, llamó la atención de la fotógrafa, y cuando le preguntó qué estaba haciendo, él dijo que le estaba pidiendo a Dios que los cuide y que los cubre, y que no lo hacía en su casa porque había mucho ruido y tal vez Dios no podía escucharlo. Creo que ahí nos metemos en esta humanidad frágil, débil, herida y vulnerable, esta fraternidad ausente, que reclama esta presencia de Dios, ¿no? Esa pregunta de Benedicto XVI, me van a corregir si me equivoco, cuando fue a Auschwitz, ¿no? Es decir, ¿dónde estabas? Es decir, también es legítima la pregunta que nosotros como creyentes podemos hacernos. Nosotros también tenemos mucho de Job hoy, ¿no? Nosotros también somos quejumbrosos y tenemos derecho a esa queja, a esa pregunta a Dios. Pero también somos nosotros los que nos vamos a tener que transformar en testigos de esperanza frente a nuestros hermanos, no a esos otros que hoy nos están preguntando, ¿dónde está tu Dios? ¿No? Entonces, creo que ese Dios aliado de la humanidad, ese Dios que no nos mira de nuestra contingencia, sino que ha tomado una vez más parte por nuestra humanidad, ha tomado parte por nosotros. Dios no es espectador del sufrimiento, sino que se identifica con el enfermo y con el médico, se identifica con el pobre y el desprotegido, se identifica con el que tiene la posibilidad de dar trabajo y ayudar. Dios que está del lado de la humanidad. Dios no está, lo que lo decía Francisco, no está del lado del virus, sino que está, en definitiva, con nosotros. Y por último, esta imagen, que es la que, bueno, se eligió para el flyer del conversatorio, ¿no? Es decir, ¿qué nos queda en el futuro? Creo que es esto, ¿no? Como iglesia, repensarnos profundamente, ¿no? Creo que sería triste que la iglesia vuelva después de esto a sus mismas preocupaciones, a sus mismas internas, a sus mismas, tal vez, cuestiones que la hacen autorreferencial, que se encierra sobre sí misma, y volver a otras cuestiones más profundas, ¿no? Me quedo con un pequeño detalle, ¿no? Pensaba en todos estos movimientos de devuélvannos la misa, ¿no? Es decir, bueno, queremos la misa, que nos abran las iglesias, ¿no? Y tal vez fue culpa nuestra, culpa mía como cura, tal vez que no supe transmitir la integridad del Evangelio, ¿no? Y que para muchos, cuando le sacaron el rito, se había perdido la fe. Sin el rito, sin la Eucaristía, en todo lo central que significa para nuestra fe la celebración de la Eucaristía, pero estaban como perdidos. A ver si puedo transmitir aquello que quiero decir. ¿Por qué tuvimos que redescubrir que la iglesia estaba en casa? Siempre la iglesia estuvo en casa, ¿no? ¿Por qué tenemos que redescubrir que la Eucaristía también está en el que está al lado mío, viviendo este tiempo de pandemia? Y no solamente en la Eucaristía sacramental. Es decir, empezar a repensar como iglesia, se nos abrieron muchas posibilidades, muchas puertas, ¿no? Yo creo que tenemos que reencontrarnos como comunidad, en primer lugar, ¿no? Esta comunidad, hoy en la diáspora de
la diáspora de la virtualidad, poder reencontrarnos para realimentar nuestra fe, realimentar nuestra caridad y descubrir cuáles son los desafíos que nosotros tenemos por delante. ¿No? Creo que como iglesia esto nos puede pasar como si no hubiera pasado nada, ¿no? Es decir, extrañamos nuestras viejas prácticas o trasladamos nuestras prácticas a la virtualidad, ¿no? Sin darnos cuenta de que tenemos hoy nuevos desafíos, otros lugares donde está la reconciliación, donde está el reino, donde está la palabra, donde está la presencia de Dios, donde está su amor y su caridad, la que tenemos que vivir nosotros. Perdón. Entonces, lejos de, lejos de suponer negativamente que el aislamiento invisibilizó al otro, ¿vos crees que tenemos, bueno, como oportunidad, seguimos hablando de esto como oportunidad, pero que el aislamiento en todo caso despertó aún más la necesidad, el deseo y la necesidad de estar con otro, de ser con otro? ¿No lo adormeció? No. Yo creo que, a ver, sigue siendo un peligro esto de encerrarnos sobre nosotros mismos y privatizar la práctica religiosa. Es decir, bueno, yo me encuentro con Dios a través de la pantalla, en todo caso prendo una velita, veo la misa por una plataforma, me paro, me siento, canto, aplaudo si es necesario, el cura me pasa el postnet para que yo haga la donación a la parroquia, y bueno, es como que la fe se privatizó, ¿no? Entonces necesitamos, yo creo que pudimos redescubrir otras formas de vivir nuestra fe, pero que siguen reclamando esto de la corporalidad, la sacramentalidad de nuestra fe, que se tiene que volver a hacer encuentro y comunidad. No sé si hay lugar, si esto da lugar a confrontación o a debate, como que no nos queda mucho espacio para disentir demasiado, Luis. Tragá primero y después habla. Sí, porque ya está ahora. No, estaba habilitando el micrófono. Sí. No, me quedé pensando en la imagen, ¿no?, de Francisco y en lo que comentaba Cachi. Y bueno, coincido, ¿no?, en que esto muestra claramente, más claro que echarle agua, ¿no?, la vulnerabilidad humana y la crisis, que, como bien sabemos, ¿no?, crisis también es un momento de oportunidad, es una oportunidad. Ahora bien, y también me quedé pensando en algo, lo articulo brevemente, que dijo Juan Pablo antes, ¿no?, de que el virus paró todos nuestros proyectos, paró todo una máquina social y política, humana, económica, etcétera, lo digo un poco con mis propias palabras, ¿no? Y que el virus también, de alguna manera, nos mostró la vulnerabilidad humana, lo vulnerables que somos. Completamente de acuerdo en que es una crisis de humanidad o humanitaria, que somos vulnerables y que estamos llamados a la humildad de reconocer la vulnerabilidad humana, y que sin esa religación con Dios, ¿sí?, como fundamento, estamos perdidos. Pero por otro lado, no creo que haya sido el virus el que nos mostró eso, el que nos paró, el que nos paralizó, porque el virus es también, detrás de esto está el mismo ser humano, que se ha vuelto contra sí mismo porque se ha creído dueño de la vida, dueño de la naturaleza, dueño de sí mismo. El virus no vino del cielo, no es una amenaza exterior a la manera de los extraterrestres. O sea, el virus es aquello que el mismo ser humano, a partir de su creerse, digamos, todopoderoso, mediante la ciencia y la técnica, desarrolló, y que después también manipuló políticamente, ideológicamente. Entonces, no es una entelequia, algo venido no sé de dónde, ¿no? Detrás de eso también estuvo la mano humana, lamentablemente, ¿no? O sea, el mismo hombre
se condena a sí mismo. Y esto nos está mostrando la vulnerabilidad de cuando, bueno, nos creemos dueños y señores de la vida. Porque, bueno, no es cierto, ¿no? Me parece a esta altura de lo que sabemos, de que es un virus que accidentalmente mutó de un pingolín o murciélago a los seres humanos, ¿no? Detrás de esto, bueno, sabemos que hubo otro tipo de cosas. Bueno, eso. Bueno, venga de donde venga, tenga el origen que tenga, efectivamente lo que está mostrando, como dicen ustedes, y como para todos nosotros es evidente, nuestro límite, nuestra vulnerabilidad. Me voy ahora hacia la última pregunta para Enzo, que es que la mayor experiencia de vulnerabilidad es la muerte. Y pensaba que empezamos el conversatorio con una pregunta que yo le hacía a Luis, y empezaba diciéndole que esto de la pandemia trastocó toda nuestra forma de vivir, pero también trastocó nuestra forma de morir. También esa experiencia de extrema vulnerabilidad, que es la muerte, está trastocada en estas circunstancias, por estas circunstancias. Luis hablaba también de la cantidad de números y de cifras que nosotros escuchamos y en las que creemos que son ciertas, ¿no? Que nos hablan de la cantidad de muertos. Y pensaba esto a partir de algo que me contabas vos la semana pasada, de tu propia experiencia pastoral en el pueblo en el que estás. Y entonces mi pregunta es esta, si esta nueva situación de pandemia no ha invisibilizado también a la muerte, con lo que significa eso, si esta cantidad de números, a la muerte, o mejor dicho, a los muertos, si el manejo de todas estas cifras no termina ocultando lo que significan las muertes, las personas, las historias cortadas, el dolor de cada uno, si no estamos también urgidos de repensar cómo atravesamos también esta etapa final. Y entonces, finalmente, la pregunta concreta es, pensando en el final de la vida y en esa experiencia de vulnerabilidad que es la muerte, trastocada también por esto, mi pregunta es, ¿cómo vamos a salir? ¿Cuál va a ser la salida? ¿Cómo vamos a estar despiertos y sensibles por todo tipo de vulnerabilidad cuando salgamos? Es lo que decía Cachi recién. ¿Cómo vamos a hacer para mantener, o cómo hacemos ahora, para mantener despierto la fraternidad, que no es posible sino por la filiación, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, bueno, primero gracias también a todos los que están del otro lado. Gracias a Cachi, a Luis y a Juan Pablo. Y gracias, Carmen, por la invitación. Yo me decía, ¿qué hago acá? Y cuando los vi que los tres se acomodaron el pelo, dije, siempre tiene que haber un pelado para darle un plus a los conversatorios. Bueno, acá está. A ver, yo creo que en este tema de la muerte, si supiera el cómo, sería Dios. Creo que en este tema de la muerte nos enfrentamos a algunos peligros que a la vez pueden ser desafíos, o como se dijo antes, oportunidades. El primer peligro me parece que es el quedarnos con las cifras, y detrás de las cifras, detrás del número, invisibilizar otras muertes que acontecen, ¿no? Y acá voy a un dato muy simple, muy concreto. Desde que empezó la cuarentena, en el pueblo sepultamos una localidad de 3.500 habitantes a 15 personas. Ninguna por COVID, no hay casos. Accidente, aneurisma, infarto, vejez y la mayor causa, cáncer. Edades de 47 a 98 años. De esas muertes hoy no se habla, están invisibilizadas. Y podemos pensar también, ¿no?, en tanta gente que muere víctima de la violencia, en tantas mujeres. Fijémonos que este tema se acalló de alguna manera, en gente que muere de hambre, en gente que muere desnutrida, en las muertes por la desigualdad, ¿no? Todo eso hoy está soslayado, invisibilizado por los muertos por coronavirus.
Antes de ayer se activó un protocolo en el pueblo vecino, posible caso de COVID. Obviamente las redes sociales estallaron, todo el mundo opinaba, sirve para hacer catarsis también, ¿no? Esto. Y entonces, en esa catarsis vieron por violar la cuarentena, por no quedarse en casa, por no darle importancia, qué tremendo, quién es. A la noche llegó el informe oficial. El informe decía así: comunicamos que dio negativo el test, se trató de una intoxicación con agroquímicos. Y ahí todas las respuestas. Gracias a Dios fueron agroquímicos, gracias a Dios una intoxicación y no coronavirus. Y uno dice, la primera causa de muerte en la zona es el cáncer, pero gracias a Dios no fue coronavirus. Entonces me parece que detrás del número corremos este riesgo, ¿no? de invisibilizar todas las otras muertes que nos hablan de un montón de otros peligros y de un montón de otras realidades, y que el desafío es poder descubrirlas, ¿no? Poder descubrir o replantearnos qué hacemos con nuestra casa común, en palabras de Francisco, replantearnos la cuestión ecológica, replantearnos el uso de agroquímicos, replantearnos también la desigualdad social, la gente que muere por no tener agua, la gente que muere por no tener hambre, por no tener comida, por tener hambre, los niños que mueren desnutridos en el norte, en nuestras villas, ni hablar. El otro peligro que veo es el de invisibilizar de alguna manera la propia muerte, y en esto también mi pensamiento fue mutando, como decía Luis al comienzo. Porque al comienzo de todo esto, cuando el 27 de marzo lo escuché a Francisco, en esa imagen que compartió Carlos, que me pareció fabuloso, esto de que la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad, y todos hablamos de vulnerabilidad, de fragilidad, de que nos descubrimos mortales y demás. Yo pensé que era así, pero con el correr del tiempo empecé a ver otra cosa, y es que en realidad no nos creímos tan mortales. Entramos en pánico por el coronavirus, entramos en pánico cuando se nos habló de la muerte. Un texto de La única historia, Julian Barnes, una historia de amor, pero en un momento el personaje dice: no me percaté de que había pánico en su interior, ¿cómo podía imaginarlo? Pensaba que solo lo sentía yo. Ahora, demasiado tarde, me doy cuenta de que todos lo sentimos. Es una condición de nuestra mortalidad. Tenemos códigos de conducta para aplacarlo y minimizarlo, lo que decía Carlos antes, bromas y hábitos y numerosas formas de desviarlo y distraerlo. Pero estoy convencido de que hay pánico y un caos infernal a la espera de emerger dentro de nosotros. Lo he visto rugir en los moribundos como una última protesta contra la condición humana y su condición crónica. Pero existen los más equilibrados y racionales de nosotros. Solo hacen falta las circunstancias propicias para que aparezca. Y entonces estás a su merced. Me parece que lo primero que despertó fue esto, ¿no? El pánico propio de nuestra condición mortal. Apareció la circunstancia propicia y nos vimos a su merced. Pero con el tiempo, a medida que esto fue pasando, yo creo que en el fondo nos seguimos sintiendo invulnerables, o mejor dicho, que tenemos un talón de Aquiles. O sea, lo único que nos puede matar hoy es el coronavirus, porque creo que todos nos estamos cuidando de eso. O sea, nos cuidamos del virus. Llevamos la máscara, el barbijo, el alcohol en gel, y tenemos miedo a enfermar de coronavirus. No sé si alguno de los que está compartiendo acá tiene miedo de salir a la calle y morir en un asalto, o atropellado, o de un cáncer. Entonces me parece que de alguna manera también el peligro es este, ¿no? Invisibilizar nuestra propia, quedándonos en los números, invisibilizar nuestra propia muerte, nuestra propia condición finita. El desafío, obviamente, acá también es descubrirnos mortales, finitos, necesitados de un otro, abiertos a la trascendencia. Y en relación a todas las otras muertes, digo, descubrir también el rostro del otro, de ese que muere de hambre, que muere de cáncer, que muere de lo que sea,
redescubrir el dolor del otro, ¿no? Sentirnos responsables, guardianes de los hermanos. Lo otro que me parece también que por ahí puede ser un peligro y a la vez un desafío es la despersonalización de la muerte. Porque estamos con las cifras. Los muertos hoy son números. Y yo me resisto a eso, me parece tremendo que los muertos sean números. Y son discusiones que no son de ahora. Me parece que todo esto lo que hace es acentuar o potenciar, pero no es una novedad, ¿no? Todavía seguimos discutiendo si fueron 30.000 o si fueron 6.000 o cuál fue el número. Seguimos discutiendo si fueron 6 millones, seguimos discutiendo los genocidios. Nos llegan cifras de todos lados. Esta mañana leía 333.398 muertos en el mundo, 3 en la provincia, 419 en el país, ¿no? Números. ¿Quiénes son esos números? ¿Quién está detrás, ¿no? de cada una de esas cifras, ¿no? Y yo me resisto a esto. Detrás de ese número está Pedro, está Juan, está Lucía, hay un papá, hay una mamá, hay un abuelo, hay un hijo, hay un nieto. Sábato, cuando habla de la muerte de su papá, en Antes del Fin, dice que la muerte de su papá lo enfrentó a la última de las soledades, la del amante sin el amado sin el amante, los hijos sin los padres sin los hijos. Dice, cuando ya nada queda por decir, ¿no? Me parece que eso es la muerte, ¿no? Poder mirarla así. Hay una historia, hay un rostro, hay un nombre, hay una familia que se ve destruida, vulnerada, quebrada. Hay un cúmulo de cosas alrededor de la muerte. Son nombres, son personas, podemos ser cada uno de nosotros. Hay otro texto que no lo podemos leer, pero si alguno no lo leyó, La comedia humana, de William Sargent. El personaje principal es un muchachito que empieza a descubrir la vida trabajando en una oficina de telégrafos en plena Segunda Guerra Mundial. Y lo que hace él es llevar telegramas a las casas, con la alegría, con la jovialidad de la edad, con su bicicleta, descubriendo el mundo, y cada telegrama lo que hace es avisarle a esa familia que murió el que estaba en batalla, ¿no? Y esta idea también de que siempre se mueren los otros, o sea, la muerte no nos golpea, y nos pone mal cuando nos sentimos amenazados nosotros, o cuando nos golpea en nuestro entorno, ¿no? Pero, bueno, me parece que por ahí quedándonos en las cifras se da ese peligro también, ¿no? De despersonalizar la muerte. No quiero aburrir, pero hay otro texto, me gusta mucho la literatura, se han dado cuenta. José Pablo Feynman, La sombra de Heidegger. Feynman en un momento dice esto: el papá que le habla al hijo de la muerte de la madre. ¿Qué fui yo para ella? El hombre que acariciaba su frente sudorosa en el exacto instante de su último suspiro. Hay un último suspiro, Martín. No es una metáfora, no es literatura. Los humanos, al morir, exhalamos. Si lees a Homero, te hartarás de encontrar este suceso. Lo que exhalamos en ese último suspiro es el alma. Nunca supe si creer en esto. El alma no es una categoría filosófica de prestigio. Sin embargo, ¿por qué morimos exhalando? ¿Qué es lo que nos deja? Es el ser el que nos deja. Martín, cuando morimos no morimos, dejamos de ser. El Dasein al morir no está muerto. La muerte no es. La muerte es un dejar de ser. Tu madre, en suma, cuando expelió ese suspiro, cuando esa tenue exhalación salió de sus labios entreabiertos, expelió su ser. Al exhalarlo, nos carenciamos del ser. Dejamos de ser y eso es la muerte. Ese acontecimiento provocó tu madre mientras yo acariciaba su frente. Nada, creo, nos unió tanto como eso. Nunca estuvimos tan unidos como en el instante de separarnos para siempre. Creo que la muerte es eso, ¿no? Es decir, el instante de separarnos para siempre y poder pensarla a la muerte así, más allá de la fe, no hay duda. Somos creyentes, creo que la gran mayoría al menos,
estamos en una facultad, en una universidad católica, pero Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, ¿no? Y Jesús se llenó de compasión frente al cortejo fúnebre del hijo único de la viuda de Naín. Entonces, digo, si pensamos la muerte como un número, se vuelve todo muy frío y terminamos invisibilizando el problema. Cuando uno empieza a volverse empático, a ver el rostro del otro, a pensar en que detrás de cada número que se nos informa diariamente y con un morbo tremendo, hay alguien que se despidió para siempre de un otro, que está destruido, que está desgarrado, me parece que la muerte adquiere otra dimensión, ¿no? Que la miramos de otra manera. Y finalmente el otro peligro, que ya se dijo, es el del miedo al otro. Yo creo que en realidad siempre tuvimos miedo al otro y sospechamos del otro, y hay muchos hermanos invisibilizados en nuestra sociedad. La pandemia lo potencia. En ese miedo al otro, me parece que el desafío, cuando pase todo esto, la mayoría que sobreviva o que sobrevivamos, será la mayoría, suponemos por los números, tendrán el desafío de vencer el temor sobre todo al contagio, de vencer la sospecha al otro. Creo que fue el presidente de Francia el que habló en términos bélicos, ¿no? Diciendo estamos en guerra. No estamos en guerra solamente contra un virus, porque decir que estamos en guerra contra un virus que lo tiene el otro es decir que estamos en guerra contra el otro, ¿no? Y me parece que ese es el gran drama que tenemos por delante, ¿no? Vencer la sospecha, vencer el miedo, no estar en guerra contra el otro, tratar de recuperar el contacto, la cercanía, la proximidad. Eso significa prójimo, ¿no? Recuperar la proximidad. Vencer, en palabras de Francisco, la globalización de la indiferencia, hacernos responsables con rostro y con nombre. Pedro Casaldáliga dice: al final del camino me van a decir has vivido, has amado, y yo sin decir nada abriré el corazón lleno de nombres. Me parece que de eso se trata, ¿no? De poder abrir el corazón a todos esos nombres y a todos esos hermanos que andan dando vuelta por ahí. Y el camino no es otro que el de la empatía, el de la compasión, si se prefiere, el del amor. Y cierro con Voces de Chernobyl, un texto sumamente conmovedor, un texto que deja mucho para pensar y que moviliza. La primera historia es la de una mujer que sobrevive, pero que pierde a su marido bombero. Y al final de su relato y de todo lo que vivió, dice: la gente se está muriendo, pero nadie les ha preguntado de verdad sobre lo sucedido, sobre lo que hemos padecido, lo que hemos visto. La gente no quiere oír hablar de la muerte, de los horrores, pero yo le he hablado del amor, de cómo he amado. Parece que podemos quedarnos en esto de buscar oportunidades que decíamos antes, quedarnos con la muerte, quedarnos con el horror, quedarnos con el miedo, o vislumbrar la oportunidad, ¿no? De que a través del amor nuestra vida pueda ser diferente, ¿no? Que podamos descubrir al otro y hacernos responsables del otro. Parece que pasa por ahí, ¿no? El camino que tenemos por delante. Hay una expresión que a mí me genera mucho rechazo, y creo que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, Enzo, que se viene escuchando últimamente respecto de que nos tenemos que acomodar a una nueva normalidad. Yo rechazo mucho esta idea de una nueva normalidad, porque lo que estamos viviendo no es normal, no es humano vivir así, y creo que todo lo que cada uno de los 4 expositores fue planteando pone de manifiesto que no queremos esto, porque esto no es normal, estamos esperando otra cosa. El afrontar la muerte, el poder acompañar a aquel que respira por última vez y exhala por última vez, que también está impedido, porque también la pandemia hace que por protección el moribundo muera solo y aislado. Nadie quiere morir así, nadie quiere ver morir así a sus seres queridos. Todos estamos, en las 4 presentaciones, creo que lo que ha quedado de manifiesto es que
creo, les doy la palabra ahora, es que no queremos esto y que no aceptamos esto como una nueva normalidad, que queremos recuperar la vida que teníamos, no al modo en que la veníamos viviendo, sino, vuelvo entonces a esta idea de la oportunidad. Queremos recuperar espacios, lugares, acciones, gestos que eran muy naturales, que eran muy humanos, de otro modo, no del modo en que está haciendo. Les abro la posibilidad, doy la oportunidad de que quien quiera, más allá de los 4 expositores, quien quiera comentar, preguntar, decir algo sobre lo que estamos diciendo, adelante. Sí, Enzo. No, digo que la pregunta también es ¿qué es lo normal? Y si era normal lo que estábamos viviendo antes, ¿no? Digo. Sí, Por sí. supuesto que esto creo que no lo queremos ninguno. Sí, Esto no sí. lo queremos ninguno, no hay dudas, ¿no? Del Carmen, encierro y del estado de excepción en palabras de Agamben, pero bueno. Ahí te dejo, Juan Pablo, pero digo, claro que esto no es lo que queremos, pero también ha quedado claro que el parón, como decía Juan Pablo, que el freno que nos impuso la situación, también era para decir, tampoco quiero tal como veníamos. Bueno, el desafío está, repensemos un cómo distinto. No sé, no lo llamemos normalidad, llamémoslo humanidad. Yo quiero vivir con la humanidad a pleno. No sé si es normal o no normal, no sé quién me va a decir qué es lo normal, pero en todo caso lo que hace falta es vivir con lo humano en plenitud. Juan. Sí, la dificultad técnica de la internet no me dejó cerrar alguna idea, digamos, quería cerrar, digamos, alguna idea mía con respecto a lo que han dicho Enzo y Cachi. A mí me parece que el gran problema de la... a mí me parece que la pandemia viene a desnudar una crisis que ya existía en el ser humano. Eso yo traté de transmitir, digamos, con lo que en la humanidad, digamos, como venía con este desarrollo meramente instrumental, meramente material, tecnocientífico, y la gran crisis en realidad la produce precisamente que esta teodicea moderna, iluminista, fundamentalmente lo que hace es excluir a Dios. Y entonces, si excluimos a Dios, lo sacamos de la política, de la historia, de la educación, de nuestra vida cotidiana, si lo sacamos a Dios, entonces el otro se vuelve sospechoso. Mi discurso se vuelve autorreferencial. El problema mío ahora es mi propia libertad, porque Dios no existe. Y si Dios no existe, lo único que existe soy yo. Es mi yo, y lo único que tiene sentido en mi yo autorreferencial es el desarrollo libérrimo, podríamos decir así, de este yo, digamos, sin que te importe el otro, o el otro en realidad, como decía Enzo, digamos, es sospechoso, estoy en guerra con el otro, tengo miedo que si el otro tiene el virus, entonces, el gran problema de la teodicea moderna iluminista es que excluye a Dios. Por lo tanto, digamos, como aboga Francisco, lo que hay que hacer es, en nuestro discurso político vuelve a convertirse en un discurso teológico político, en donde se incluya a Dios, porque de esa manera, digamos, salimos de nosotros mismos y vamos al encuentro del otro. Porque Dios se me hace presente, como dice Enzo, en el otro, que muere, que es pobre, que está necesitado. Nuestra vulnerabilidad, precisamente, lo que desnuda es nuestra necesidad de Dios, no nuestra necesidad meramente material, o nuestra necesidad de que corremos el riesgo de morir. Porque si yo me voy a morir, pero me voy a encontrar con Dios, entonces yo tengo una mochila, me saqué de encima una mochila de 800 kilos, porque el problema de morirse es precisamente si después de la muerte mi vida adquiere una plenitud que siempre ansié, o si no la va a adquirir nunca esa plenitud. O sea, en definitiva, el problema teológico político de todo Estado y de todo ciudadano es si hay salvación o no hay salvación. Ese es el problema verdadero.
Esa es la crisis real. La pandemia esta es nada al lado de esa crisis y de esa pregunta que genera precisamente esta crisis. La pregunta fundamental es esa: ¿hay Dios o no hay Dios? Porque si hay Dios, me puedo encontrar con el otro, puedo ayudar al otro y puedo ver en el otro a alguien, digamos, que es posibilidad de encuentro con lo infinito. Bueno, eso es más o menos lo que quería decir. Sí, Seba. Me prendo algo de, o siguiendo un poco el discurso de Juan Pablo, no solamente el anuncio de Dios, sino de qué tipo de Dios dentro de una teología política que queramos pensar. Y en ese sentido creo que la tradición, la vida y el vino, impresionante, y ahí la novedad del cristianismo, y que quizás puede entrar justamente en este elemento de la esperanza del cual hablaba Juan Pablo, pero desde ese fundamento trinitario, que muchas veces lo tenemos olvidado, como cristianos, digamos, seguimos hablando de Dios, pero siempre la pregunta va a ser, bueno, ¿de qué Dios estamos hablando? Y la profundización en el misterio trinitario que cada uno tiene que ir haciendo de la mano de la iglesia, ¿no? De la comunidad, con todos los instrumentos que ella nos brinda, es lo que permite esa conversión que puede derivar hacia una iluminación de lo político, de lo ecológico, de lo social, de lo personal, en fin, detrás, digamos, porque no es lo mismo decir el Dios monolítico que decir el Dios trinitario. Son discursos totalmente diferentes, ¿no? Entonces me prendo un poco siguiendo tu discurso, Juan, quizás brindando esa especificidad, digamos, del tesoro trinitario. Sí, Sebastián, o sea, cuando digo Dios, me refiero al Dios del cristianismo y al Dios que presenta la iglesia. Me refiero a ese Dios, no me refiero a la divinidad. Precisamente la teodicea moderna iluminista habla de Dios, pero de Dios en un sentido deísta. Yo hablo de Dios, pero no en un sentido deísta, sino en un sentido teísta, en un Dios que se mete en la historia, en un Dios, digamos, que cambia el sentido de la historia, y que, digamos, es el Dios cristiano, es el Dios que nos presenta la iglesia, a ese es al que me refiero, que es al que posibilita el encuentro con el otro, porque el Dios de la divinidad deísta moderna, precisamente no posibilita el encuentro con el otro. Ahí te doy la palabra, Cachi. Digo esto para hacer el puente, vincularlos, pero este Dios trinitario, este Dios del cristianismo que necesitamos recuperar o visibilizar, no es una tarea, no tiene que ver con una exigencia o una tarea eclesial, porque si no parece que es tarea de la iglesia, vengan ustedes, Enzo, Cachi, vengan y ocúpense ustedes de renovar lo que estaba apagado. No es una invitación, no es una provocación eclesial o eclesialista, sino humana. Nos toca a todos. Sí, Cachi. ¿El micrófono? Gracias, ahí está. Entonces, bueno, yo creo que hay en el cristianismo también esta pretensión de ser quien le da respuesta a todas estas aspiraciones del hombre en su plenitud, ¿no? Entonces, bueno, es ahí la respuesta de este Dios de Jesús, que es el que queremos nosotros estar anunciando y haciendo presente, que viene a traer, en palabras de un teólogo español, de Pagola, ¿no? Tiene un proyecto humanizador que lleva a plenitud la humanidad en el hombre, ¿no? Para la redundancia. Pero me parece que ese es el anuncio que, digamos también, como novedad, la Iglesia tiene que asumir una novedad siempre antigua, siempre nueva, para este momento. Y por otro lado, pensaba en esto, ¿no? Es decir, a veces las respuestas religiosas al hombre es no un hombre que busca la salvación, sino un hombre que busca la sanación. Entonces, tal vez las respuestas más contemporáneas a las búsquedas profundas del hombre hoy han sido, ¿no? Naturalmente desde la Iglesia Católica, desde las sectas tal vez, buscar la sanación, ¿no? Y olvidar ese aspecto soteriológico tan original que es propio del judeocristianismo. Creo que son cuestiones a recuperar también en la reflexión.
Quizás un pequeño aporte respecto a lo eclesial que plantearon. Creo que hay dos ideas también de Francisco que trae de Aparecida, una la conversión pastoral, y hay un autor, Lafon, que en uno de sus libros hace el planteo de la distancia dentro de la vida de la iglesia, pero creo que pasa en cualquier contexto entre el decir y el hacer. Entre el decir, el discurso, lo teórico, y otro, la forma de llevar a práctica aquello que se sostiene a nivel teórico. Y uno puede encontrar un montón de cosas muy lindas escritas, y hasta uno mismo la puede pensar y decir, y después el hecho de bajarlo a la propia vida y tratar de traducirla a nivel concreto en una comunidad, en un estilo eclesial, como planteaba ella, bueno, tiene todo su camino, tiene todo su proceso, ¿no? Pero bueno, creo que uno de los grandes temas que incluso lo ponía Francisco en el documento sobre la misericordia, era el tema de la misericordia como eje de la credibilidad eclesial, ¿no? Y por eso hablaba de un oasis de misericordia, y bueno, nos deja lindas pautas, ¿no? Que se suma mucho a lo de Benedicto también. Así que bueno, interesante. Todo un tema para reflexionar, ¿no? Que se reflexiona mucho. Nada más. Gracias, Eva. Estamos en las 2 horas que habitualmente lleva. Luis, ¿eso es un aplauso o un pedido de palabra? Un breve pedido de palabra. Dale, te lo Ya me concedo. la di a mí mismo, pero bueno. No, es breve porque Emilia se refería también a esto de cómo hacer para, de alguna manera, hacer más uso de la razón, pensando en quienes no tienen acercamiento a cierta educación o información, en fin. Yo creo que aquí una breve, digamos, nota sobre esto, diría que tiene que ver con recuperar el diálogo, que irónicamente es algo que, si bien se puede por un lado potenciar por redes, pero ese diálogo cara a cara, ¿no? Tan importante, bueno, hoy en día es muy difícil. A veces no queda otra que asumir, si me permiten decirlo, ciertos riesgos y, bueno, salir. Pero pasa, me parece, que por el diálogo, porque si bien es cierto la instrucción, la formación, no lo voy a negar, pero sabemos que esto es paradójico. Muchas veces las personas más formadas son las que más se cierran a cierto discurso, o sea, a cierta visión de la realidad. Entonces no pasa ineluctablemente por ahí. Hay personas que sin una formación académica, vamos a decir así, o con pocos años de estudio, pero tienen una apertura en intuición que ya lo traen, ¿no? Y que eso es lo importante, ¿no? Y que a veces con el diálogo, con un acercamiento, con una palabra, a mí me pasó sinceramente eso, digamos. De alguna manera fui alertado y abrí un poquito la oreja gracias al que me lo dijo, pero entonces simplemente eso, no pasa por una limitación intelectual por falta de formación, sino que por ahí pasa por el acercamiento, me parece, al otro. De nuevo, el acercamiento al otro es un modo también de movilizar esa racionalidad que tenemos todos y que, bueno, va más allá de la formación, ¿no? Ahí también está el espíritu que ilumina. Gracias a los que se quedaron así hasta el final, pero hubo mucha más gente hasta hace apenas un rato. Ojalá no nos volvamos a encontrar así, ojalá podamos encontrarnos de otro modo, pudiendo tocarnos. Pero bueno, mientras tanto, seguiremos aprovechando las posibilidades técnicas que tenemos y, si es necesario, a través de otro conversatorio virtual. Gracias a los 4 invitados especiales por haber aceptado la idea de participar y venir con todas las cosas que estaban sucediendo dentro suyo. Creo que en realidad pensé en llamarlos a los 4 porque con cada uno de los 4 algo había cruzado, algo había visto y había encontrado mucha conexión con cosas que pensaba yo. Y bueno, y como organizo yo, elijo yo. Así que no hay otra razón más que
cuando sean decanos van a poder hacerlo. Bueno, fuera de broma, les agradezco a los 4 que hayan aceptado la invitación y a todos los demás que aceptaron la invitación de estar acá. 2 horas escuchando esto que pintaba así como muy oscuro, pero creo que en realidad, que empezó, digo, como siendo negativo, muy pesimista, pero en realidad era más que la negatividad, era el llanto, el reclamo por todo lo que nos falta y todo lo que deseamos.